Vivimos en una época en la que las organizaciones enfrentan cambios acelerados, mayores exigencias de transparencia y nuevos desafíos para competir y generar valor. En este contexto, fortalecer la gobernanza, el liderazgo y el desarrollo empresarial se ha convertido en un factor decisivo para construir organizaciones más sólidas, innovadoras y sostenibles. Con esta visión, la UPAEP presenta los foros de gobernanza, liderazgo y desarrollo empresarial. Un espacio de reflexión, aprendizaje e intercambio de experiencias, donde especialistas de reconocida trayectoria comparten tendencias, mejores prácticas y perspectivas sobre los temas que hoy están transformando la gestión de las organizaciones. Dirigidos a la comunidad empresarial, así como a estudiantes de posgrado, egresados y demás integrantes de la comunidad universitaria interesados en el desarrollo organizacional, estos foros buscan generar conocimiento, inspirar nuevas ideas y contribuir a la formación de líderes capaces de responder a los retos del presente y construir el futuro. Bienvenidos al primer foro de gobernanza, liderazgo y desarrollo empresarial, dedicado al tema ESG, Environmental, Social and Governance. En este encuentro exploraremos cómo las organizaciones pueden generar valor sostenible más allá del beneficio económico, integrando criterios ambientales, sociales y de gobernanza en sus decisiones, estrategias y prácticas de gestión. El foro se desarrolla en 5 partes. Comenzaremos por comprender ¿qué es el ESG? Posteriormente, analizaremos sus principales requisitos y desafíos de implementación. Abordaremos también los valores que deben sustentar su aplicación, reflexionaremos sobre las causas por las que las empresas pierden competitividad o desaparecen, y examinaremos cómo el ESG puede contribuir a fortalecer su permanencia y sostenibilidad. Finalmente, presentaremos las conclusiones más relevantes del foro. Comenzamos. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este espacio de análisis y reflexión sobre sostenibilidad empresarial y ESG en el contexto mexicano. Me acompañan mis colegas Tomás Karig, Jesús Landa, un servidor, Carlos Ramírez, y vamos a ocuparnos de platicar acerca del tema sostenibilidad empresarial, ESG y competitividad en el entorno mexicano. Cuando hablamos de sostenibilidad empresarial, muchas veces pensamos en temas de reciclaje o energías limpias. Sin embargo, en países como México, donde las empresas enfrentan condiciones estructurales complejas, la sostenibilidad trasciende los criterios tradicionales de gestión y se convierte en una respuesta estratégica a los desafíos que plantea el entorno nacional. Hoy queremos discutir si ESG realmente puede transformar el entorno empresarial mexicano o si simplemente se ha convertido en un requisito reputacional para competir en mercados globales. Así que vamos a empezar platicando acerca de la sostenibilidad, si es realmente una prioridad empresarial. Tomás, ¿de qué se trata el ESG? ¿Cuál es su significado? El ESG es un acrónimo que se refiere a los 3 ámbitos que definen la sostenibilidad de una empresa. En primer lugar, la parte ecológica, la responsabilidad ecológica, la responsabilidad social y la gobernanza con integridad. En otras palabras, una empresa que quiere fortalecer su sostenibilidad tiene que tener objetivos y emprender acciones que fortalezcan esos 3 aspectos. Y es importante recalcar que aquí estamos hablando de la sostenibilidad de la empresa, su capacidad de permanecer y de prosperar en el entorno actual y en el entorno futuro. Por otro lado, se entiende que la responsabilidad ecológica, la responsabilidad social y la gobernanza de la empresa también van a beneficiar a sus grupos de interés y a la sociedad en general. Ok. Jesús, ¿tú crees que la sostenibilidad es una convicción empresarial o bien es simplemente una exigencia del mercado internacional, de una regulación gubernamental? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo entiendo la sostenibilidad, para hablar en términos más cercanos a
a nosotros mismos como la vitalidad de la empresa. Es la capacidad de la empresa de mantenerse sana, de cumplir sus propósitos y de permanecer en el tiempo. Entonces, si lo vemos respecto de nuestra propia persona, nos preguntaríamos si es una obligación permanecer sano y vivo. No, ¿verdad? Es una cosa obvia, ¿no? Porque nuestra propia existencia es suficiente razón para cuidarla. No necesita explicaciones y quizá lo que nos ha faltado es ser capaces de comunicar que esta vitalidad y esta capacidad de permanecer en el tiempo es una cuestión para todos, no solo para las grandes empresas o las multinacionales. Desde las micro, pequeñas, medianas empresas, los principios se aplican perfectamente igual, como la calidad aplica a grandes y chicos, igualito. Entonces, creo que hay que hacer un mayor esfuerzo, y por eso me gusta la idea de este foro, por comunicar a la gente de qué se tratan estas cosas. No son conceptos que se inventaron los grandes fondos de inversión para bajar su riesgo. En realidad es una cualidad de las organizaciones para mantenerse sanas y sobrevivir, permanecer en el tiempo. Ok, creo que lo que has comentado suena bastante cercano y bastante coloquial para como a veces consideramos que pues deberían de ser las cosas. Sabemos que México tiene una vocación altamente exportadora, sobre todo en la industria automotriz. El ingreso que representa para la industria y para el país pues es muy grande. Sin embargo, sabemos que en nuestro país existen una serie de situaciones que afectan toda esta operación, como es el hecho de, desafortunadamente, la corrupción sistémica que se puede presentar en muchos niveles de la sociedad, del gobierno, y temas de inseguridad en la logística, ¿no? Entonces es algo que afecta, ¿no? Como el hecho también de la necesidad de energías, en fin, varios aspectos. Tomás, ¿cómo crees que esto esté afectando la implementación del ESG? Yo creo que tener sólidos sistemas de gobernanza, atender las expectativas de nuestros grupos de interés, también en temas ecológicos y sociales, nos hace más resilientes también frente a las amenazas externas, como son la corrupción, la inseguridad. Y lo importante es que no permitamos que esto se establezca adentro de la empresa. Una cosa es que nos enfrentemos a actos ilegales y tengamos que lidiar con las consecuencias, y otra muy diferente es que nosotros mismos seamos los infractores. Ok. Ahora, de alguna forma, podríamos pensar que el componente más importante del ESG debería de ser la gobernanza. ¿Tú qué piensas? ¿Piensas tú que entonces la gobernanza adquiere un carácter especial o cómo lo ves? La gobernanza es, por decirlo de alguna manera, el andamiaje sobre el cual vamos a construir la sostenibilidad. La gobernanza incluye 5 sistemas de gestión: el de la integridad, o sea, el código de conducta, el sistema de denuncia, la gestión de objetivos, que despliega los objetivos dentro de la empresa para que todos entiendan cómo contribuyen a que se logren los objetivos de la empresa, la gestión de procesos, que son los que aseguran que se le entregue al cliente el producto y el servicio que él espera, el cumplimiento regulatorio, por supuesto, el compliance propiamente tal, que se refiere al cumplimiento de leyes y normas, y también a nuestras propias reglas, a nuestro propio código de conducta, y la gestión de riesgos. Ahora, el código de conducta en todo esto es fundamental, porque en él hay que plasmar los compromisos de los que trabajan en la empresa, incluyendo los aspectos sociales y laborales, los ecológicos, pero también los que tienen que ver con la legalidad, como es, por ejemplo, el evitar la corrupción.
Eso tiene que estar claro en nuestro código de conducta. Y vamos a establecer compromisos con cada uno de nuestros grupos de interés y los vamos a hacer del conocimiento de ellos, para que ellos nos exijan el cumplimiento de estos compromisos en caso dado. Ok. Y Jesús, esto es una intención que algunas empresas, algunos directivos ya tienen claro, de ser una organización íntegra que busca establecer y manejarse con estándares éticos. Pero también lo que a veces se escucha es que el entorno es complejo, pues desafortunadamente no es necesariamente íntegro. ¿Tú qué piensas de ello? A ver, hay que distinguir claramente dos ámbitos en esta cuestión de la integridad. Hemos visto estadísticas de esta institución de ética en Estados Unidos, ECI, el Instituto para la Ética y el Compliance, que hacen estadísticas a nivel internacional. Y ahí podemos ver claramente que las cifras de integridad en el ambiente de la empresa, en el sector privado, en México, es comparable con el ambiente de integridad en otros países del mundo. Ninguno está exento de tener sus detallitos, pero en México los niveles que tenemos de actos, inadecuados en el tema ético es comparable con lo que pasa en Alemania y con lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa en Japón y lo que pasa en Francia. Entonces, en el ambiente de la iniciativa privada, yo creo que no tenemos un problema de integridad que nos señale. Absolutamente no. Ahora, si vamos a las instituciones del sector público, es otra historia. Ahí en el Foro Económico Mundial están definidas y evaluadas el desempeño de las instituciones y México sale muy mal parado. Pero ese es un asunto del ámbito de la administración pública. La administración pública sí tiene una gran área de oportunidad en temas de integridad. Eso sin duda. Ok. Entonces hay que separar claramente, porque a veces pensamos que lo que pasa con los políticos corruptos o lo que también pasa en las empresas. No, absolutamente no. Claro, las empresas que tienen contacto con el sector público, pues sí se manchan un poco. Por eso algunas empresas deciden no trabajar con el sector público como estrategia. Ahora, Aparte es mala paga. Sí. Claro. Pregúntenle a los proveedores de Pemex. Bueno, ya hemos visto que el tema de ESG, los elementos que lo componen, son elementos que le pueden dar a la organización y a su entorno una estructura de estabilidad y competitividad. Tomás, ¿tú consideras que estos temas que tienen que ver con el ESG se han convertido, vamos a decir, en una nueva barrera, vamos a decirlo así, o en una nueva requerimiento del entorno para poder exportar? Definitivamente sí, porque hay muchos clientes en otros países que quieren comprarle a una empresa mexicana, pues tienen que demostrar también en su entorno local que le están comprando a una empresa que sigue todas las reglas en cualquier parte del mundo. Pero no solamente aplica a la exportación, ¿sí? En las cadenas de suministro, por ejemplo, como es el de la industria automotriz, tener implementados los sistemas de gobernanza y políticas de responsabilidad social y ecológica son condición para poder participar, ¿no? Aunque nada más le entregues tu pieza a la armadora que está aquí junto. Claro, esta va a exportar su producto, ¿no? Y los clientes lo exigen no solamente para promover la sostenibilidad como tal, sino que para reducir el riesgo de que el proveedor incurra en algún tipo de incumplimiento, se meta en algún tipo de problemas, ya sea ambiental porque contamina, social porque le estallan huelgas a cada rato, o que se meta en algún problema de incumplimiento legal o fiscal o lo que sea,
¿no? Y eso ponga en riesgo su capacidad como proveedor de entregarle el producto o servicio al cliente, ¿no? Entonces, el tema de la sostenibilidad en las cadenas productivas hay un elemento fuerte de asegurar un suministro continuo y confiable. Ok. Ahora, entonces el ESG sí es un requerimiento que está cada vez más presente para poder llegar a ser un competidor internacional. La pregunta sería, Jesús, ¿tú cómo ves? ¿Estos estándares realmente se aplican así de tajo o consideran pues parte de las realidades que vivimos en este país? Porque si se aplican con los mismos estándares que a lo mejor se aplicaran en otros países que tienen menos dificultades o que sus entornos están más desarrollados en comparación al nuestro, pues a lo mejor quedaríamos con una desventaja. ¿Tú qué piensas? Mira, yo creo que hay aspectos de ESG que están muy claramente normados. Quizá la parte de la protección ambiental sea la más claramente normada, y pues el papel que tiene ISO con la norma de protección ambiental del ISO 14000 hace muy buen trabajo cuidando ese aspecto. En el tema de gobernabilidad no hay estándares claramente establecidos. Es necesario hacer una adecuada dirección, establecer la dirección, estableciendo objetivos y estas cosas, pero no hay una norma que dicte cómo se debe hacer. O la gestión de procesos, pues sí hay principios y sí hay suficiente teoría, pero no está normado. Entonces ahí hay más flexibilidad para que cada empresa adopte el concepto que le resulte más adecuado a su situación. En la parte de gestión de riesgos sí hay una norma, también ayuda, pero digamos que la empresa lo que tiene que hacer es entender el fondo de la cuestión y tratar de aplicar lo que le sirve de la mejor manera posible para asegurar la confianza de sus clientes y la continuidad del negocio. Okay. Vamos a decir que la situación en la que se encuentra cada empresa no siempre es la misma respecto a estos temas. Por lo tanto, algunos tendrán mayores costos que otros. Claro. Y esos costos en algún momento pudieran llegar a ser realmente una barrera para ellos. ¿Tú qué piensas, Tomás? ¿Es algo costoso, caro, decir, oye, voy a trabajar en el tema de ESG pero ¿cuánto me va a costar? Esto va a ser muy caro. Bueno, esa pregunta es muy frecuente y la mejor contestación es, espérate que tengas un evento de incumplimiento o de faltar a tu responsabilidad en cualquier aspecto, ¿cuánto te va a costar eso? ¿No? Entonces, es un tema preventivo, por supuesto. Y por otro lado, todas las empresas ya tienen implementados algunos elementos de ESG. No hay ninguno que no tiene nada, ¿no? Por ejemplo, muchas empresas tienen un sistema de gestión de procesos certificado con ISO 9000 o algo parecido. Y con eso ya están cubriendo una buena parte de lo que son los elementos de la gobernanza, por supuesto el de procesos, pero también incluye incluso los objetivos, los riesgos y el cumplimiento, ¿no? Hay empresas que tienen código de conducta, pero no tienen sistema de denuncias, ¿no? Es común también que las empresas tengan iniciativas de responsabilidad social o ecológica, pero la mayoría de las empresas, eso sí, no gestionan sus riesgos operativos de una forma sistemática. Creo que ahí está la mayor área de oportunidad, pero para llegar a poder hacer una gestión de riesgos, primero tengo que implementar los otros elementos. Tengo que tener un código de conducta, un sistema de denuncia, un sistema de gestión de objetivos, uno de procesos, de cumplimiento, y después puedo hacer la gestión de riesgos de todos esos elementos. Entonces sí es un
andamiaje que tengo que construir. Se construye poco a poco, no se implementa de un día para otro. Y también lo que hay que hacer en las empresas es replantear la asignación de responsabilidades. Porque muchas veces todos estos elementos, aunque están implementados o reconocidos por lo menos, están repartidos en la responsabilidad dentro de la empresa. Muchas veces se le da la responsabilidad de un elemento de estos como una responsabilidad adicional a alguien que está en la operación. ¿Y eso qué efecto tiene? Que la operación tiene prioridad y estos temas no tienen prioridad uno, ¿no? Entonces, la recomendación es, asígnale la responsabilidad a una persona que es el oficial de cumplimiento o el oficial de ética. Algunas empresas ya tienen oficiales de sostenibilidad. Y ese es el que va a encargar a coordinar los elementos en toda la organización. El costo siempre va a estar en relación positiva con los beneficios potenciales que se obtienen y cada empresa decide qué tanto le va a invertir. Claro, no va a ser nunca gratis, pero siempre va a estar en una relación muy positiva con los riesgos potenciales que se pueden evitar. Okay. Ahora, hemos hablado un poquito acerca de los elementos, vamos a decir, vinculados con los objetivos, las estrategias, los sistemas, las regulaciones. Pero, ¿qué podríamos resaltar, Jesús, en lo que se refiere a temas, vamos a decir, intangibles? Hablemos de los valores. ¿Cuáles consideras tú que podrían ser aquellos valores que nos van a ayudar a ver en el ESG una oportunidad y no necesariamente una obligación por cumplir, sino que nos impulsen y nos motiven a dirigirnos en ese sentido? ¿Qué son aquellos valores que ves tú que son relevantes? Mira, yo creo que el asunto de el buen gobierno de las empresas, que podría ser la gobernanza, ¿no?, es un deseo implícito en la voluntad del emprendedor, en donde lo primero que el emprendedor debe tener es amor a lo que hace, para cuidarlo, para hacerlo florecer. Entonces, claro que acompañado al amor a lo que hace es todo lo que evita que se vaya por un mal camino o que algo dañe a lo que está haciendo. Y ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la higiene. Para volver a esto de la vitalidad, la higiene tiene que ver con evitar que algunos elementos corrompan a la organización, es decir, la ética, ¿no? El hacer las cosas bien. La ética a veces se toma como una cosa que es ideal o que es imposible de alcanzar, porque ahí ya salen mil argumentos. Pero el tema en el fondo es que se está administrando la confianza. O sea, tú tienes que ser confiable para tus clientes, confiable para tus socios de negocio, confiable para tus accionistas, y eso es lo que cuida la ética, tu confiabilidad, tu honor. ¿Sí me explico? Entonces, al mismo tiempo, pues viene el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, ¿no?, que yo creo que son cuestiones que van perfeccionando tu sistema de gestión para asegurar que estás gobernando adecuadamente. La responsabilidad social, ¿qué hay detrás de la responsabilidad social? Pues, mis amigos, el tema en el fondo es el amor al prójimo. Y si nos educamos en una cultura cristiana, esa es la regla fundamental. Entonces, la responsabilidad social tiene una dimensión moral. Y no es solamente filantropía, ¿no? Porque a los primeros que hay que cuidar es a tu propia gente, porque el prójimo es el que está más cerca de ti.
Entonces, el tema de responsabilidad social no es que alguien me pida que yo sea responsable socialmente, no, es que tú tienes que preguntarte, o sea, ¿me importan los demás o quiero abusar de los demás? Esa es la pregunta de fondo. Y entonces, este tema de ESG es un tema dedicado a la dirección de las empresas, y tiene que ver su manera de pensar, porque su manera de pensar se refleja en la organización y su manera de actuar. Entonces, si la dirección piensa bien y se maneja bien, la empresa va a jalar bien. Ok. Bueno, pues has puesto... Sí, Tomás. Déjame agregar algo en Sí. el tema de los valores. Visto, vamos a decir, de una forma más sistémica, ¿no? Los valores son el punto de partida de la sostenibilidad, ¿sí? O sea, en otras palabras, la empresa tiene que formular sus valores y cada empresa tendrá que formularlos de acuerdo al ambiente donde se mueve, al negocio que tiene, al tipo de grupos de interés con los cuales interactúa, pero tiene que tener valores. Y de ahí, eso es por un lado. Por otro lado, tiene que definir una misión y una visión. Digo, suena obvio, pero hay empresas que no lo han hecho, ¿no? ¿Por qué necesito esto como punto de partida? Porque partiendo de misión, visión y valores, voy a formular por un lado la estrategia empresarial y por otro lado nuestro código de conducta, ¿no? Y ambos son importantes, ambos son igualmente importantes, porque en la estrategia vamos a establecer qué queremos lograr y con cuáles acciones, y el código nos va a decir cómo lo vamos a hacer, nos va a guiar en el cómo. Y de la estrategia y del código vamos a derivar objetivos, vamos a definir procesos, vamos a asegurar cumplimiento legal, regulatorio, y vamos a gestionar riesgos. Pero si no partimos de ahí hasta arriba, valores, misión, visión, nunca vamos a llegar a todos estos otros elementos. Y por supuesto vamos a incluir en todo esto, tanto en nuestro código de conducta como en nuestra estrategia, nuestros compromisos sociales y ecológicos. Y si hacemos esto bien, la sostenibilidad de la empresa está garantizada. Ok. Creo que hemos llegado a un punto en el cual el tema, vamos a decir, adquiere una dimensión que va más allá solamente de mis creencias o de mi postura respecto a cómo hacer mi trabajo o cómo dirigir a la empresa o de cómo hacer negocios. Creo que eso es un tema al que Jesús puso, vamos a decir, el dedo en algunos aspectos que, bueno, a veces los pasamos así rápido, sin ponerles mucha atención, pero que pues nos hacen cuestionarnos fuertemente por qué estamos haciendo esto, ¿no? Lo estamos haciendo, ¿por qué razón? Y creo que algunos de los valores que tú mencionaste, Jesús, pues nos hacen pensar realmente si esto que estamos buscando como ejecutivos o empresarios o empleados, pues tiene un sentido de trascendencia o solamente se queda aquí en que, bueno, pues este es mi trabajo, lo hago y pues ya me voy y a otra cosa, ¿no? Entonces, pareciera ser que estamos en un punto clave de la implementación de esta naturaleza. ¿Cuáles ves tú, Tomás, que serían esos factores clave para que una estrategia de esta naturaleza no se quede en el camino, se inicie con éxito? Bueno, la clave creo que ya se mencionó como prácticamente toda la empresa, es que el propietario, la alta dirección, el consejo de administración, inicie este proceso, involucre a todos los que toman decisiones dentro de la empresa y explique, por supuesto, el por qué y el para qué. Y como ya dije, como acabamos de decir, inicie un proceso ordenado, valores, misión, visión y de ahí para adelante, ¿sí? Y no se queda a medio camino, porque eso también nos pasa a veces, ¿no? Que llegamos a tener un código de conducta, pero ya le damos la vuelta al sistema de denuncias porque nos parece complicado y agresivo,
¿no? Y así hay muchos ejemplos de empresas, como decía yo, que han avanzado algo en el camino, pero se detuvieron, ¿no? Pero evidentemente sin el apoyo y una organización adecuada, por supuesto, que haga que esto funcione dentro de la empresa, no va a funcionar. Ok. ¿Qué pasa si no se implementa ESG, Jesús? ¿Alguien puede decir? Bueno, la realidad es que en México las empresas que se fundan, el 33% fracasa en el primer año. El Instituto del Emprendimiento de Eugenio Garza Lagüera del TEC de Monterrey hizo un libro que se llama El libro del fracaso. Y muchos libros hablan del éxito, pero a nadie le gusta hablar del fracaso. Y ellos están analizando pues cuánto viven las organizaciones y por qué mueren. Entonces, decíamos, 1/3 de las empresas que inician mueren en el primer año. En Estados Unidos no es 1/3, es 1/5. El 20% muere en el primer año. Hay más chance de que vivan allá. Hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Inclusive tienen un mapa ahí marcado y Tabasco es el peor estado del país para emprender una empresa, ¿no? Y miren, ¿por qué mueren las empresas? Y yo tomé algunas notas interesantes. Podríamos decir las enfermedades de las empresas que las llevan a la muerte. El 40% no les salen las cuentas. No alcanzan su punto de equilibrio y fracasan económicamente. Quiebran, el 40%. Que eso es un efecto de otras cosas atrás, exacto, naturalmente, ¿no? Y no se tiene solamente una enfermedad, se pueden tener varias, ¿no? Entonces van a ver que los porcentajes van a sumar más de 100 porque uno puede tener varios padecimientos al mismo tiempo. El 34% tienen problemas de administración. Dicen, solo 5 de cada 10 empresas tienen indicadores que les digan cómo está la cosa. 5 no los tienen. Entonces, ¿qué le pasa a una empresa que no tiene indicadores? Pues no sabe dónde está. No tiene control. Luego, el 29% tiene problemas para vender. Su mercadotecnia y su esquema de ventas es deficiente. Luego, el 20% no tiene la gente adecuada o no la tiene adecuadamente preparada. Pues que hablas de los costos. Es muy cara la capacitación. Ah, sí, prueba sin capacitación, vas a ver lo que es caro, ¿no? Sí. Luego, el 20% tienen problemas técnicos, que es una situación, pues, ya de materia prima, o de patentes, o de maquinaria, o lo que sea. Y el 19%, solo el 19% muere por factores externos a la empresa. Cosas que no tienen que ver con la empresa, sino que vino una cosa de fuera. ¿Sí me explico? Entonces, si nos ponemos a ver, la mayoría de las empresas tienen un padecimiento, unas un poco más grave y otras un poco menos grave, pero a casi todas les duele la cabeza. Les duele la cabeza. Entonces, el empresario necesita bajarse del pedestal y hacer un ejercicio de autocrítica, hacerse responsable y dejarse ayudar. Porque la mayoría tiene el ego muy alto y dice, yo soy el dueño, pero yo lo sé todo y a mí nadie me dice cómo dirigir mi empresa. Eso es un error. No lo sabe todo y sí hay otras personas que le pueden ayudar, porque lo que necesita es aprender, porque a veces el principal limitante de las organizaciones para avanzar es quien toma las principales decisiones. Ok. Sí, Tom. En realidad lo que está haciendo Jesús, y yo también he visto este tipo de encuestas, la conclusión al final siempre es mala administración. Mala administración, porque los malos resultados financieros del mercado son porque no los hemos gestionado adecuadamente, ¿no? Y por eso ahí entra la importancia del ESG. El ESG es una manera de gestionar la empresa, es un sistema de gestión, ¿sí? Nos permite prevenir riesgos, nos permite asegurar cumplimiento con las reglas externas e internas,
nos va a dar certeza al logro de los objetivos, ¿no? Que es precisamente lo que dice Jesús. Los objetivos no se logran porque no tenemos sistemas que aseguren el logro de los objetivos. Y el componente social y ecológico genera el apoyo de nuestros grupos de interés. Ninguna empresa va a sobrevivir si sus grupos de interés, clientes, proveedores, colaboradores, comunidad en general, no le responden a la empresa comprando sus productos, surtiendo confiablemente, trabajando con compromiso, o lo que tú quieras. Y todo esto tiene que ver con ESG, que debe estar presente en todas las actuaciones de la empresa en todo momento, ¿sí? Y entonces lo que vamos a lograr, ser la mejor opción para nuestros clientes, asegurar acceso a recursos. Los bancos que nos prestan dinero nos van a preguntar si tenemos sistemas de gestión implementados, porque quieren tener la certeza de recuperar su dinero, ¿no? Vamos a prevenir impactos sociales y ambientales, vamos a reducir reclamaciones, evitar costos de corrección, evitar penalizaciones y multas, evitar demandas y procesos legales, tener la opción de incentivos cuando los hay, mejorar la productividad, porque vamos a mejorar la motivación de la gente y vamos a evitar tareas duplicadas y retrabajos. Entonces, todas estas cosas se facilitan, se mejoran cuando tenemos los sistemas de gestión del ESG y sobre todo de la gobernanza bien implementados. Bueno, pues el tiempo corre, hemos tocado algunos temas que creo que son relevantes, hemos puesto el foco en temas tangibles e intangibles, hemos puesto el foco en responsables, hemos puesto el foco en valores. Y yo quisiera, por esta ocasión, que sacáramos una conclusión, que cada uno nos diera una conclusión. A lo largo de este foro observamos que la sostenibilidad empresarial implica varios retos. No solamente de un tipo, sino que son de diversas naturalezas. Y están relacionados con la gobernanza, con la manera en cómo se dirigen las empresas, en cómo los jefes dirigen a sus colaboradores, en cómo los colaboradores gestionan también los recursos que tienen a su cargo. Y esto se ve reflejado también en valores como la transparencia, como la honestidad y pues también necesariamente en lo que es la competencia internacional. O sea, son situaciones que están ahí y que encontramos en el ESG una posibilidad, una realidad, una nueva realidad que nos puede ayudar a ser sostenibles. Entonces, ¿cuál sería tu conclusión a este foro, Jesús? Bueno, la primera cosa que me preocupa es que el 99% de las empresas son micro, pequeñas y medianas. Y es muy fácil pensar que el ESG es para las grandes, para las multinacionales, para las que exportan. Eso es cierto, pero no solo para ellas, el ESG en realidad es para todos. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo importante para difundir estos conceptos que se oyen así medio raros, medio elevados, casi no se habla de ellos, pero desde las universidades, desde que se educa a los muchachos, tenemos que ir acercándolos a este concepto de buen gobierno de las empresas y a la responsabilidad que tienen respecto de la sociedad y del medio ambiente, que creo que eso se hace un poco mejor, pero en la enseñanza, digamos, de la administración, creo que hay que hacer más énfasis en estos elementos de la gobernanza que están, yo creo que un poco o un mucho descuidados. ¿Por qué mueren las empresas? Porque los riesgos que tienen ocurren y se acaban. Y hay que administrarlos. Hay que identificarlos. Claro, mitigarlos. ¿Qué dices, Tomás? Yo creo que vale la pena todavía dar algún consejo o alguna ayuda, apoyo para las empresas que quieren empezar a trabajar en este sentido.
¿cuáles son los pasos de implementación, ¿no? Primero hay que hacer un diagnóstico. Sobre todo de la gobernanza, a ver qué tienen. Como yo decía, todos tienen algo, ¿no? Nadie está en ceros. Esa es la buena noticia, ¿no? De ahí podemos partir. Después vamos a revisar la política de integridad, vamos a revisar el código de conducta, a ver si está elaborado de tal manera de que realmente le hable a los grupos de interés, sobre todo a los colaboradores, pero no solamente. Y muchos códigos no están estructurados así, ni están formulados en un idioma que la gente pueda hacer la propia, ¿no? Hay que implementar un sistema de denuncia, ¿sí? Aunque a veces nos dicen es que eso de la denuncia suena feo, pero si no tengo un sistema donde la gente tiene la confianza de levantar la mano para avisar que algo se está haciendo mal, pues se va a seguir haciendo mal, ¿no? El sistema de denuncia es un sistema que nos ayuda mucho a detectar las acciones indebidas. Luego hay que mejorar lo que ya se tiene, sistema de gestión de procesos, de objetivos, implementar una gestión de compliance formal, que muchas empresas no la tienen, ¿sí? Y no la tienen porque no sepan que tienen que cumplir leyes, pero no tienen la visión completa de cuáles son todas las leyes que hay que cumplir y quién es el responsable en la empresa de cumplirlas, ¿sí? Y finalmente la gestión de riesgos, como yo ya decía, una vez que tengo implementado todo lo otro, puedo empezar a hacer una gestión de riesgos y lo tienen que hacer todos. Todos los que toman decisiones en la empresa y tienen responsabilidad sobre la parte de un proceso, tienen que ayudarme a hacer gestión de riesgos. Y una vez que decimos eso, podemos estructurar un sistema de responsabilidad social y ecológica, porque también la gobernanza nos va a ayudar a asegurar el cumplimiento de esos compromisos. Obviamente hay que involucrar al equipo directivo para que lo entienda, para que se comprometa, y finalmente hay que diseñar reportes a los interesados, prepararnos para auditorías de nuestros clientes que ya están sucediendo. Pero si hacemos esto bien, vamos a ser más atractivos para nuestros clientes, vamos a atraer mejores talentos y será más fácil conseguir financiamiento. Vamos a evitar costos por incumplimientos, por desperdicios, por demandas, por retrabajos, y definitivamente se convierte entonces el ESG en una ventaja competitiva. Entonces, la conclusión es, las empresas que actúan con integridad, que gestionan con sistema de gobernanza, que ejercen su responsabilidad social y ecológica, tienen mayor probabilidad de ser exitosos y de prevalecer en el entorno actual. Bueno, pues muchas gracias, Tomás, muchas gracias, Jesús, por esta oportunidad. Agradecemos igualmente a la universidad, a la UPAEP, que como institución facilita y promueve espacios de discusión que permiten analizar de manera crítica cómo las empresas pueden construir competitivamente confianza y sostenibilidad dentro de realidades económicas cada vez más complejas como las que vivimos en este país. Muchas gracias por su atención.